Bienvenidos a la unidad 2, oferta, demanda y equilibrio. ¿Comenzamos? Bien, aquí tienen la bibliografía. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el mercado, donde se interactúa la oferta y la demanda. Por lo tanto, vamos a ver los factores subyacentes a la oferta y a la demanda, los desplazamientos de esas curvas. Vamos a ver específicamente el equilibrio. Bien. Avancemos. Nos ubicamos donde estamos en nuestro camino de abordaje de la materia. Bien, estamos en la parte microeconómica, que aquí ustedes pueden ver en el aula virtual el mapa mental de lo que vamos a ir abordando a lo largo del desarrollo de la materia. Y después tenemos la parte macro. Entonces, ¿dónde estamos en la parte micro? Bien, vamos a estar acá abordando, como les decía, la demanda, la oferta, el mercado y el equilibrio. Y todos estos temas sucesivos los vamos a ir abordando a medida que transitemos nuestra materia. Bien, después en el otro módulo de la unidad 2 abordaremos el rol del Estado en la economía, ¿no? Desde el punto de vista microeconómico. Bien, veamos el mercado donde interactúa la demanda y la oferta y se determina la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Y aquí vemos que he puesto un semáforo porque el precio es una de las variables más importantes en la economía porque da señales. Ya vamos a ver qué señales da el precio. Bien, hablamos de mercado y podemos decir que en realidad no siempre los mercados son lugares físicos o instituciones rígidas. Los mercados es un lugar virtual o físico donde interactúa la demanda y la oferta. Es más, puede estar disperso, pueden estar organizados o pueden ser menos organizados los mercados. Los mercados organizados, por ejemplo, los productos agrícolas, donde los compradores y vendedores se reúnen en un lugar, momento específico, y hay un subastador que fija precios. Pero también sabemos que el gran mercado de los commodities a nivel internacional no están en un lugar determinado, sino que la oferta está dispersa en todo el mundo, pero sí interactúa con la demanda, que también está dispersa en el mundo. Bien, los menos organizados, como el mercado de helado, dice acá en una ciudad, o el mercado de todos los bienes, está más bien disperso. Los vendedores están en distintos lugares, ofrecen productos ligeramente diferentes y no hay un subastador, en realidad. Sin embargo, forman un mercado porque los consumidores eligen entre todos los oferentes y los vendedores compiten para atraer esos demandantes. Bien, lo importante en el mercado es el sistema que se determina un sistema de precios y una asignación de recursos. Los precios son los que determinan la asignación de los recursos. Constituyen un mecanismo central de asignación en la economía de mercado. Transmiten esta información necesaria y guían las elecciones de los consumidores entre los distintos bienes y la asignación de los recursos productivos entre los diferentes sectores y actividades. Es decir, que el precio está dando una señal al empresario, al que tiene recursos, para ver dónde invierte. ¿Y qué muestra el precio? El precio muestra una valoración. Por eso es tan importante que el precio no esté afectado por algún tipo de intervención, porque puro muestra una disposición a pagar por parte de la demanda y por lo tanto muestra al empresario le indica dónde va a asignar los recursos. Entonces los precios transmiten señales sobre la utilidad social de los consumidores. Por ejemplo, si yo quiero consumir
un producto orgánico, lo valoro, lo tengo disposición a pagar, significa que voy a dar al mercado una señal para que haya más productores que se ocupen de proveer productos orgánicos. Entonces, este precio transmite la señal de utilidad social, que a mí me es útil socialmente que sea orgánico, y además una escasez económica en los productores. Porque si está muy caro, significa, si está muy alto el precio, significa que no hay suficiente oferta. Y que quiere decir que el consumidor lo valora y por lo tanto ese mercado es atractivo para que se asignen los recursos. De esta forma, a través de este sistema de precios, se permite llegar a que la sociedad asigne los recursos de una manera eficiente y de acuerdo a la valoración social. Bien, en el mercado hay muchas estructuras, digamos, hay muchas estructuras de mercado, que esas las vamos a ver en la unidad 5. Está la competencia perfecta, en el otro extremo está la estructura del monopolio y en el medio hay oligopolios y competencia monopolística. Esto lo vamos a ver en la unidad 5, como les decía. Bien, vamos a abordar la demanda. La demanda, ¿qué es la demanda? Vamos a ver que la demanda surge porque hay una relación entre cantidad demandada y precio. Esa relación determina la función de demanda. La demanda es el máximo precio que está dispuesto a pagar un consumidor por una determinada cantidad de un determinado bien o servicio. Vamos a ver la ley de la demanda. La ley de la demanda muestra que hay una relación positiva una relación negativa entre precio y cantidad. ¿Qué significa esa relación negativa? Que cuando aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Y por lo tanto, va a surgir una tabla de esa relación entre precio y cantidad demandada. Bien, acá podemos ver la tabla de demanda. ¿Qué vemos? Que cuando el precio es cero, o sea que se regala, la cantidad demandada es 12 vasos de helado. Pero si el precio empieza a subir, ¿qué observan? Que la cantidad demandada empieza a disminuir. Entonces hay una relación inversa o una relación negativa entre precio y cantidad demandada. Esa relación negativa la podemos ver en la función de demanda. Entonces, la función de demanda surge por relacionar precio y cantidad demandada. Entonces, esta tabla nosotros la podemos llevar a un gráfico y podemos decir, bueno, si el precio es 3, ¿cuál es la cantidad demandada? 0. A ese precio, la cantidad demandada es 0. Si el precio baja a 2,50, la cantidad demandada aumenta a 2. Si el precio baja a 2, la cantidad demandada aumenta a 6. Y así, y si se regala el helado, el precio es 0, la cantidad demandada es 12. Uniendo todos estos puntos, se obtiene la función de demanda. O sea que la demanda es la relación entre precio y cantidad demandada. ¿Cómo es esa relación? Negativa, es una relación inversa. La ley de demanda dice que cuando aumenta el precio, baja la cantidad demandada. Bien, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que detrás de esta relación entre precio y cantidad demandada hay factores subyacentes, o sea, que a esa decisión que ante un cambio en el precio cambia la cantidad demandada, estos factores subyacentes significa que subyacen a esa decisión.
¿Y cuáles son los factores que estaban detrás de esta decisión? El ingreso de los consumidores, el precio de los bienes relacionados, el gusto de las personas y las expectativas. Bien, ahora veamos que algo importante, en realidad nosotros podríamos deducir o podríamos estudiar la demanda de un determinado bien solamente estudiando que cuál es la cantidad demandada a cada precio. Si el precio es 100, ¿qué cantidad demandada hay? La mido, la relevo. Si el precio aumenta a 150, ¿cuál es la cantidad demandada? Bueno, voy a esperar que disminuya. Bien, y así así se define la demanda. Bien, ¿qué hay de la demanda del mercado? La demanda de mercado surge de sumar horizontalmente todas las demandas individuales. ¿Y por qué digo horizontalmente? Porque la demanda de mercado se obtiene sumando cantidades a los distintos precios. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la cantidad demandada en el mercado para 2, tengo que sumar la cantidad de Catherine y la cantidad de Nicolás. Por lo tanto, la cantidad demandada es 7 en el mercado. Bien, y entonces si hago así para todos los precios, voy a obtener la cantidad demandada del mercado en relación a los precios, por lo tanto voy a tener la demanda de mercado. Por ejemplo, a 2, entonces digo, si, como decíamos recién, si a 2 Catherine quiere, la cantidad demandada es 4 y a 2 Nicolás es 3, entonces en el mercado, ¿cuánto es? 7. Y así lo hago para todos los precios, sumando horizontalmente cantidad demandada y obtengo la demanda de mercado. Bien, recién estábamos hablando de los factores subyacentes de la demanda, el ingreso, el precio de los bienes relacionados, o sea, los sustitutos y los complementarios, los gustos en relación a ese producto, las expectativas y la cantidad de demandantes. Bien, a ver, veamos la demanda que recién representamos, la cantidad demandada, que es diferente de la demanda. Bien, veamos un detalle. La cantidad demandada es la cantidad que desea comprar un consumidor a un determinado precio. Por ejemplo, a 1,50 el consumidor quiere demandar la cantidad de 18. Quiere comprar 18 unidades. Esa es la cantidad demandada. Y si el precio baja, la cantidad demandada es 24. Estoy hablando de cantidad demandada, que es diferente de la demanda. ¿Por qué? Porque la demanda es toda la función, es toda la relación. Por lo tanto, si es toda la relación, fíjense que el cambio en la cantidad demandada es diferente del cambio de la demanda. El cambio en la cantidad demandada, recién de 18 a 24, nosotros vimos que era como consecuencia de cambios en el precio. ¿Y cómo lo vimos? Y del movimiento del punto D al E. Es un cambio sobre la misma demanda. En cambio, la demanda como función cambia trasladándose paralelamente por algún cambio en el factor subyacente. Por ejemplo, si a la gente en verano le gusta tomar más helado, la demanda se traslada completamente hacia la derecha, entonces aumenta la demanda por cambio en un factor subyacente. Bien, por lo tanto podemos decir que es diferente hablar de demanda y de cantidad demandada. La demanda es toda la relación entre cantidad demandada y precio. La cantidad demandada es la cantidad para un solo precio. Por lo tanto, es distinto los cambios en la cantidad demandada que los cambios en la demanda. Fíjense, el cambio en la cantidad demandada
es por cambio en el precio del bien. En cambio, el cambio en la demanda es por un cambio en un factor subyacente. Bien. Bien, ¿qué pasa con en el gráfico? En el gráfico, los cambios en la cantidad demandada lo veo con movimientos sobre la misma demanda. Y los cambios en la demanda los veo como desplazamiento de toda la demanda. Bien, ahora veamos los cambios de los factores subyacentes. ¿Qué pasa si veamos los factores subyacentes acá que cambiaron? Acá cambió disminuye la demanda versus aumento la demanda. Bien, acá, ¿qué vemos? Acá ha disminuido la demanda, en este caso le cambió el gusto, entonces cambió la moda, entonces dejaron de demandar, entonces la demanda disminuye completamente, porque, por ejemplo, dejó de estar de moda algo. Entonces dice, disminuye la cantidad demandada a cada precio, es importante. Toda la demanda disminuye, es decir, que disminuye la cantidad demandada a cada precio. A cada precio, la cantidad demandada cayó. ¿Y qué pasa si los gustos, si se pone de moda un bien? O sea, la demanda aumenta. ¿Qué significa? Que aumenta la cantidad demandada a cada precio. Bien, en relación al ingreso de los consumidores, los bienes pueden ser clasificados en normales e inferiores. Los bienes normales son aquellos que cuando aumenta el ingreso, la gente aumenta la demanda. Y los bienes inferiores son los bienes de baja calidad o los de segunda marca. Cuando la gente tiene más ingreso, disminuye el consumo de los bienes inferiores. O sea, las segundas marcas las deja de consumir. Entonces, acá pusimos los bienes normales, los automóviles, las joyas, los alimentos. En general, la generalidad de los bienes son normales. Y los de inferiores, yo puse acá una marca, la Narampol, que era una segunda marca de una cola, de una bebida cola, la margarina. Son aquellos bienes para los que existe una alternativa de mayor calidad. Por lo tanto, cuando aumenta el ingreso de los consumidores, baja su demanda. Bien, por ejemplo, veamos un aumento, un cambio del ingreso de los consumidores en los bienes normales. En los bienes normales, si baja el ingreso de los consumidores, la demanda se traslada paralelamente a la izquierda y hacia abajo. Disminuye la demanda, fíjense acá, cambió el factor subyacente ingreso. Entonces disminuyó el ingreso, disminuye la demanda. Pero si aumentara el ingreso, acá vemos con los subíndices, indicamos los momentos, y acá al aumentar el ingreso aumenta la demanda de este bien, que es un bien normal. Bien, ¿qué pasa con los bienes inferiores? Por ejemplo, el aceite mezcla es un bien inferior. El aceite puro es un bien normal. Entonces, cuando aumenta el ingreso de las personas, fíjense cuando aumenta el ingreso del consumidor, baja la demanda del aceite mezcla, porque es digamos, de segunda calidad. Y cuando el ingreso baja, aumenta la demanda de este bien inferior. También podemos encontrar, entonces hemos visto que hay una clasificación de bienes en función de un factor subyacente del ingreso. De acuerdo a cómo reaccionen los bienes en relación a los cambios en el ingreso, lo podemos clasificar los bienes en normales e inferiores. También los bienes pueden ser clasificados en sustitutos y complementarios en relación a cómo satisfacen una necesidad. Los bienes sustitutos son aquellos que satisfacen la necesidad. Por ejemplo, las naranjas y mandarinas son sustitutos.
Vacacionar en Mar del Plata o en Chile satisfacen la misma necesidad, que es salir de vacaciones. ¿Mm? Entonces son sustitutos los que satisfacen la misma necesidad. Los complementarios son aquellos que se consumen conjuntamente para satisfacer una necesidad, pero se consumen conjuntamente, o sea que son complementarios, como dice el nombre. Por ejemplo, el combustible y el auto son complementarios. Los rollos de fotos y cámaras, eso revela la edad mía, digamos, ahora ya no vienen los malos rollos, pero eran bienes complementarios, se usaban conjuntamente. Te vendían muy barato la cámara y los rollos bastante caros. Entonces, ahí está, se consumen conjuntamente. ¿Mm? Por ejemplo, el que le guste las tostadas con dulce de leche, si no puede comer una tostada si no es dulce de leche, son complementarios. El queso y el dulce, digo, al que le gusta ese postre, son complementarios. No podría comerse un pedazo de queso solo ni un pedazo de dulce solo. Se consumen conjuntamente. Bien, entonces, ¿qué vamos a observar en este análisis? Que, por ejemplo, un bien sustituto es la Coca-Cola y la Pepsi. Si aumenta el precio de la Coca-Cola, ¿qué les parece que va a pasar con la demanda de Pepsi? Va a aumentar. Aumenta la demanda de Pepsi, o sea que aumenta la cantidad demandada de Pepsi a cada precio. ¿Mm? ¿Y qué pasa con los complementarios? Que si aumenta el precio del combustible, voy a demandar menos uso del vehículo a cada precio. O sea, disminuye la demanda del uso de los vehículos, porque aumenta el precio del complementario. ¿Mm? Entonces, fijémonos en cómo se mueven las funciones. Si cambia el precio de un bien sustituto, supónganse, a mí me gusta consumir estos quesos de semilla de girasol versus que son sustitutos del queso de leche de vaca. Son dos productos que satisfacen la misma necesidad, son sustitutos. ¿Qué pasa si baja el precio del queso de semilla de girasol? Que la demanda de los quesos de leche de vaca va a disminuir. Completamente se desplaza a la izquierda. ¿Mm? Fíjense que se mueven estos en el mismo sentido, estas dos variables, que eso nos va a servir para la unidad siguiente. Bien, ¿y qué pasa si aumenta el precio del queso de la leche? Perdón, el precio de los quesos hechos con leche de vaca, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la demanda de los quesos de semilla de girasol. Se desplaza completamente porque cambió un factor subyacente de un bien sustituto. ¿Qué pasa con los bienes complementarios? Nafta y autos nafteros. Si aumenta el precio de la nafta, ¿qué va a pasar? Disminuye la demanda de uso de los autos nafteros. Lo uso menos. Entonces, a cada precio quiero consumir menos uso de los autos nafteros. Y si baja el precio, y uso más autos nafteros. En la Argentina, en una época, pasó que el gasoil estaba muy barato y aumentó la demanda de vehículos gasoleros, porque el precio del gasoil estaba muy bajo. Entonces, eso generó un aumento de toda la demanda, digamos, de la demanda de autos gasoleros. Bien, ¿qué pasa? Otros factores subyacentes son el gusto de los consumidores. Por ejemplo, recién estuvimos hablando de que si se pone de moda un bien, aumenta la demanda de ese bien por las tendencias en el uso de un determinado bien. Y los precios futuros y la renta futura esperada.
Si yo creo que a mí me van a ascender en el trabajo y me van a aumentar mi renta futura, ¿qué voy a hacer yo? Quizás, si tengo esas expectativas, yo voy a demandar más vacaciones. Aumenta la demanda de mis bienes de lujo, digamos, porque tengo expectativas de aumento de renta futura. Por ejemplo, si hay expectativas de que aumente el dólar, entonces aumenta la demanda de dólares, porque hay expectativas. Bien, bien. Pasemos a la geometría de una demanda lineal. Acá tenemos la demanda, que es muy importante cuando ustedes reciban una función de demanda, que es la relación entre precio y cantidad. ¿Cómo es esta relación? Inversa. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Vemos ahí la relación inversa. Nosotros, para graficarla, que lo van a ver específicamente en la práctica, nosotros tenemos que, lo que conviene es buscar la ordenada al origen y la abscisa al origen. La ordenada al origen me va a decir, ¿qué me va a decir? Cuando la cantidad es cero, ¿cuál es el precio? Cuando la cantidad es cero, ¿cuál es el precio? Entonces, si yo hago cero acá, pongo acá cero, 0 por 0,20, o sea que el precio es 10. Este es, digamos, la máxima valoración. Acá tenemos la valoración antes de quedarse sin el bien. Esa es la lectura en economía. Entonces, a 10 no puedo comprar nada. La cantidad demandada es 0. Y si el precio es 0, o sea, si yo acá pongo precio 0, despejo X, me va a dar 50. O sea que si el precio fuera 0, regalado, la cantidad demandada sería 50. Uniendo estos dos puntos, se obtiene la demanda. Entonces conviene encontrar la ordenada al origen, la abscisa al origen, y ahí encuentro la demanda. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es, ¿qué me va a decir la pendiente? ¿Cómo cambia ante un cambio en el precio? ¿Cómo cambia la cantidad demandada? ¿Mm? Por ejemplo, acá, el precio bajó en 3. O sea, el cambio en el precio fue -3. Ante un cambio en -3 del precio, o sea, el precio bajó en 3, la cantidad demandada aumentó en 15 unidades. -3 sobre 15 es -1 sobre 5, o sea, es 0,2. Esa es la pendiente, esa es la relación que me muestra esta demanda, la relación entre el cambio en el precio ante un cambio en la cantidad demandada. ¿Bien? Y esta es la parte genérica de la demanda. La demanda genéricamente nosotros la mostramos como precio igual a A menos BX. Entonces, fíjense, volviendo acá al numerito, la ordenada al origen es acá 10 y la pendiente que la sacamos acá es menos 0,2, que aparece en la función de demanda, que es la relación entre el cambio en el precio sobre cambio en la cantidad. Eso me da una información importante. Cómo ante un cambio en el precio, la cantidad demandada aumenta o reacciona. Bien, entonces acá, hasta acá vemos demanda. Y ahora empezamos a ver con el mismo criterios de análisis la oferta. La oferta me va a mostrar una relación entre cantidad ofrecida y precio. Esa es una relación directa, una relación positiva. La ley de oferta me dice que hay una relación positiva entre precio y cantidad ofrecida. Significa que cuando aumenta el precio en el mercado, los oferentes quieren ofrecer más cantidad.
¿Mm? También me dice la oferta el mínimo precio que los empresarios están dispuestos a recibir o a aceptar por la cantidad ofrecida. Y vamos a ver también que existe una tabla de oferta. Y ahí vamos a ver, si el precio fuera cero, los empresarios no quieren ofrecer nada. Si el precio es 0,050, no ofrecen ninguna cantidad ofrecida. Si el precio es 1, la cantidad ofrecida es 1. Si es 1,50, la cantidad ofrecida es 2. ¿Y qué observan? Que a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Si nosotros esta tabla la representamos, podemos ver que a 0, 0. A 0,50, cantidad ofrecida 0. Si el precio aumenta a 1, la cantidad ofrecida es 1. Bien, ahí tenemos un punto de la oferta. Si el precio aumenta a 1,50, la cantidad ofrecida es 2, según la tabla. Le pongo un puntito. Si el precio aumenta a 2, la cantidad ofrecida es 3. Y así, ¿qué se determina uniendo todos estos puntos? La curva de oferta. O sea, ahí podemos ver también que hay una diferencia entre cantidad ofrecida, que es a un determinado precio, y la oferta, que es la relación entre la cantidad ofrecida y el precio. Bien, ¿y cómo es esa relación? Positiva, que es la ley de oferta. Hay una relación positiva entre el precio y la cantidad ofrecida. También vamos a ver que la oferta de mercado se obtiene realizando una suma horizontal de las ofertas de los distintos empresarios u oferentes. Vemos que a un precio de 2, la cantidad ofrecida de Ben es 3. Y a un precio de 2, la cantidad ofrecida de Jerry es 4. O sea que 3 más 4, a 2 en el mercado se quiere ofrecer 7. Y entonces, sumando a cada precio la cantidad ofrecida, o sea que estamos haciendo sumatoria horizontal, obtenemos la oferta de mercado. Bien, al igual que en la demanda, en la oferta hay factores subyacentes. Estos factores son diferentes porque obviamente que la oferta está afectada por otros factores, por ejemplo, el empresario en su factor subyacente tiene el precio de los factores productivos, de los insumos. También como factor subyacente tiene la tecnología. La cantidad de oferentes es un factor subyacente de la oferta y las expectativas. Bien, gráficamente, ¿qué vemos? Otra vez, que es diferente la cantidad ofrecida de la oferta. Por lo tanto, también es diferente los cambios en la cantidad ofrecida que los cambios en la oferta. Dijimos que la cantidad ofrecida es la cantidad ofrecida a un determinado precio. En cambio, la oferta es la relación entre las cantidades ofrecidas a cada precio. Toda la función. Por lo tanto, vemos que si el precio aumenta de 2 a 2,50, lo que cambia es la cantidad ofrecida, de 4 a 5. Se produce un movimiento sobre la misma oferta. No cambia la oferta, cambia la cantidad ofrecida, porque cambió el precio. En cambio, si cambian los factores subyacentes, cambia la oferta completamente, se desplaza a la derecha o a la izquierda según corresponda. Bien, haciendo el cuadrito resumen, oferta es diferente a cantidad ofrecida. Por lo tanto, cambio en la cantidad ofrecida es diferente a cambio de oferta. Los cambios en la cantidad ofrecida, ¿cuál es la causa? Cambio en el precio del bien. Y la causa en los cambios de toda la función de oferta es por cambio en los factores subyacentes. Gráficamente, los cambios de oferta, de cantidad ofrecida, se ven por movimientos sobre la misma oferta. En cambio, ¿cómo veo gráficamente los cambios de oferta? Por desplazamientos de toda la función de oferta. Bien. Geometría de la oferta. Acá tiene que decir oferta.
Bien, veamos. ¿Qué pasa cuando ustedes ven una función de este tipo? Cuando veo una función de este tipo, sabiendo que acá yo me equivoqué en el título, cuando veo esta función, veo que es una oferta. ¿Por qué? Porque la relación entre precio y cantidad es positiva, así que es una oferta. Bien, ¿qué me muestra esta oferta? Que entonces hay una relación y es positiva. Me dice que me da datos, me da la ordenada al origen y me da la pendiente. La pendiente en una oferta es positiva. Bien, entonces yo lo primero que hago es sacar la ordenada al origen y la abscisa al origen. Entonces yo digo, cuando la cantidad es 0, el precio es 5. O sea, acá le puse 0 y el precio me quedó en 5. Por eso la función corta al eje de las y en 5. Y cuando el precio es 0, pongo acá el precio, despejo X, me sale que la X es menos 125, o sea que tiene esta forma. Tiene una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque me muestra que los empresarios, cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Bien, de esta función, lo único que importa en economía es digamos, es este cuadrante, porque este cuadrante con números negativos en economía no interesa. Solamente sirven a los fines de graficarlo, pero interesa el cuadrante donde el precio es positivo y la cantidad es positiva, este cuadrante. Bien, ¿qué más me dice esta relación que está expresada en una función? Me está diciendo que cuando el precio cambia en 4, aumenta en 4, la cantidad ofrecida aumenta en 100. ¿Y eso qué es? ¿Cómo cambia qué pasa ante un cambio en el precio? Ante un cambio en el precio, ¿qué pasa con la cantidad ofrecida? Eso me está diciendo la pendiente. La pendiente me da esa información. Ante un cambio en el precio de 4, la cantidad cambia en más 100. Eso me da la pendiente. Fíjense que este más 0,04 es esto. Me está dando una reacción, una sensibilidad. Me está dando una reacción, digamos, cómo reacciona, no sensibilidad. Me está dando cómo reacciona ante un cambio en el precio, cuánto cambia la cantidad ofrecida. Bien, y acá lo tienen genéricamente. Genéricamente lo van a ver a la oferta con una pendiente positiva. Que la podemos ver acá. Es más n. Bien. Vamos al equilibrio. En el equilibrio se determinan dos variables muy importantes, la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Dijimos que el precio de equilibrio era muy importante porque era una señal que da el mercado. Bien, se junta en el equilibrio la demanda y la oferta y determinan que el precio de equilibrio es 2 y la cantidad de equilibrio es 7. ¿Cómo llegamos a esa cantidad de equilibrio? Supónganse que tenemos una tabla acá, la tabla de demanda, fíjense que está el precio y la cantidad demandada, pero juntamente hemos puesto la tabla de oferta, el precio y la cantidad ofrecida. Supónganse que vamos a empezar por el precio de 3. A un precio de 3, el empresario hace 13 tortas frescas. Las prepara, hace 13 tortas y a ese precio la cantidad demandada es 1. ¿Qué va a pasar? Le sobraron 12 tortas. Hay un excedente. Le sobraron 12 tortas que al otro día, como eran tortas frescas, hechas con frutas frescas, no las puede vender de vuelta. Entonces al otro día el hombre dice, tuve un excedente, voy a ir al mercado, voy a salir con un menor precio. Al otro día, a 2,5 ya no hace 13,
la cantidad ofrecida es 10, porque al disminuir el precio, la cantidad ofrecida es 10. Pero la cantidad demandada aumentó, porque claro, al bajar el precio, la cantidad demandada aumenta. ¿Y ahora qué ven? Ven que el excedente bajó, disminuyó el excedente, pero sigue habiendo excedente. Entonces el hombre dice, uy, me sobran, el empresario dice, me sobraron 6 tortas. Al otro día se levanta bajoneado, va al mercado, dice, bueno, voy a producir a 1,5, voy a bajar el precio a 1,5 y voy a producir 4, porque al bajar el precio, baja la cantidad ofrecida. Pero cuando baja el precio, la cantidad demandada fue 10. ¿Y qué pasa? El hombre dice, ahora me faltó, hay escasez. La, la escasez, el exceso de demanda es 6. Entonces el hombre, ¿qué piensa el empresario? Dice, 1,5 no es el precio de equilibrio, lo voy a llevar a 2. Y a 2, el empresario dice, bueno, a 2 yo quiero producir 7 tortas. Y cuando las lleva al mercado, vende la cantidad demandada de 7. O sea que la cantidad demandada coincide con la cantidad ofrecida y no hay ni excedente ni escasez. El precio está en el equilibrio, a 2. Y así, en realidad, por tanteos de la oferta y la demanda, se llega al equilibrio en el mercado. En el equilibrio no hay ni excedente, no hay exceso de oferta, que era lo que pasaba acá, ni hay exceso de demanda, la escasez, sino que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida y, como dice la bibliografía, se vacía el mercado, no queda nada. Y así se llega al precio de equilibrio. ¿Está bien? Hay excedentes nulos. No hay ni exceso de demanda ni exceso de oferta. Y este es el concepto de equilibrio. No hay nada en la economía que haga que se salga de ese punto. Están satisfechos los oferentes y satisfechos los demandantes. Bien, ¿qué es lo importante acá? Digamos, en economía, viendo el trasfondo, que la demanda muestra una valoración marginal de los consumidores. La demanda muestra lo que lo valoran a ese bien o a ese servicio los consumidores, lo que están, y si lo valoran es lo que está dispuesto a pagar. Y por el lado de la oferta, pues lo vamos a ver en la unidad 4, la oferta representa el costo marginal de producción. O sea, que en este punto de equilibrio, el precio muestra una información muy importante, que la valoración de los consumidores coincide con el costo marginal de la producción, en ese punto. Entonces hay eficiencia, porque los costos asignados son valorados. Entonces hay una correcta asignación de recursos. Hay un bienestar social, eso implica en este punto. Hay una eficiencia, hay un máximo de bienestar social. ¿Por qué? Porque se está produciendo lo que el consumidor valora. Esos recursos están bien utilizados. Y se alcanza ese punto, se alcanza en competencia perfecta. Cuando no hay distorsiones en el mercado, cuando no hay poder de mercado que veíamos cuando hay una falla de mercado. Se alcanza cuando no hay externalidad, que lo vimos también como falla de mercado. ¿Bien? Bien, acá simplemente para mostrar esto lo que pasa, que en este punto de equilibrio, que es donde nosotros decíamos que hay eficiencia en el mercado, donde hay bienestar social máximo, ¿qué pasa si me alejo de ese punto? Si me voy a la izquierda, acá. Si el mercado produce menos, ¿qué observan? Si el mercado produce menos de lo socialmente óptimo, que es en el punto de equilibrio, hay demandantes que valoran más ese bien, pero que no lo consiguen.
Y entonces sería óptimo socialmente que se fuera al punto de equilibrio. ¿Y qué pasaría si se produjera más del punto de la cantidad de equilibrio? ¿Qué pasa si estamos en este punto, en este nivel? Se produce más de lo socialmente óptimo y el costo social de los recursos empleados es mayor que la valoración. O sea, no lo valoran los consumidores. Entonces se está asignando mal los recursos. Solamente en el punto de equilibrio se está haciendo una correcta asignación eficiente y socialmente óptima de los recursos. Bien, por eso es tan importante el punto de demanda y oferta, que también obviamente se logra en determinadas circunstancias, como yo les decía, de competencia perfecta, ausencia de externalidades, ausencia de poder de mercado. Bien, ahora vamos a cambios en el equilibrio de mercado. Vimos el punto de equilibrio, pero ese punto de equilibrio puede cambiar. ¿Y cuándo cambia? Cuando cambia la demanda o cambia la oferta. Fíjense, hay 3 pasos que esto lo pueden leer en Mankiw para analizar los cambios en el equilibrio. Primero, si pasa algo en la economía, uno tiene que ver si el acontecimiento desplazó la demanda o la oferta, o los dos. O sea, hay veces que un hecho afecta a los factores subyacentes de las dos, de la demanda y de la oferta. Entonces, uno tiene que saber qué cambió. Primero, o sea que tiene que conocer cuáles son los factores subyacentes de la demanda y la oferta para ver si un hecho afecta a la demanda o la oferta. Bien. Segundo, se debe decir si lo afectó positivo o negativamente, o sea, si lo desplazó a la derecha o a la izquierda esa demanda. Y tercero, tenemos que ir al diagrama del equilibrio y ver qué pasó con el equilibrio. Bien, vamos a aplicarlo. Por ejemplo, acá esto lo pone Mankiw, dice que hace mucho calor y entonces en el mercado de helado la gente quiere tomar más helado. Entonces, si la gente quiere tomar más helado, a cada precio, no le importa, digamos, a cada precio la cantidad demandada aumenta, o sea que aumenta la demanda de helado. Y si aumenta la demanda, antes teníamos el equilibrio acá en 2, cantidad 7, ¿qué va a pasar? ¿Qué observan acá? Aumenta la demanda. La oferta quedó así, porque no la afectó. A la oferta, digamos, la producción. El calor no afecta a la producción de helado, porque la producción de helado se produce dentro de la fábrica. Entonces, ¿qué pasa? A 2 se produce un exceso de demanda que hace que el precio suba. Entonces, en definitiva, ¿qué ha pasado? Al nuevo precio de equilibrio ha aumentado, al nuevo punto de equilibrio, vemos que aumentó el precio de equilibrio y aumentó la cantidad de equilibrio. ¿Bien? Bien. Entonces, esos son básicamente los pasos que tenemos que seguir para detectar, los que están explicitados en Mankiw, cómo afecta un hecho a la demanda. Tenemos que ver si ese hecho afectó los factores subyacentes de la demanda o de la oferta, si la desplazó a la derecha o a la izquierda, y ahí en el diagrama buscamos el punto y vemos si en el nuevo punto de equilibrio, qué pasó con el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Está bien? Bien. Ahora, eso que vimos recién es, conocido un hecho, veo cómo afecta el mercado. Pero puede pasar al revés. Puedo decir, uy, mira, ¿qué pasó? El precio del durazno en Mendoza, el precio del durazno en fresco, aumentó y bajó la cantidad de equilibrio. ¿Qué puede haber pasado en el mercado de duraznos en fresco en Mendoza? O sea que yo ahora, en lugar de conocer el hecho, el acontecimiento que afecta al mercado, ahora yo veo en un mercado
qué ha pasado con el precio y qué ha pasado con la cantidad de equilibrio, y ahora digo, ¿qué habrá pasado? ¿Cuál fue el...? Ahora me pregunto por el acontecimiento. Ahora, el análisis es a la inversa. Yo veo el efecto y quiero descubrir la causa. Antes tenía el acontecimiento y quería deducir el efecto. Ahora tengo los efectos. Veo que el precio aumentó y la cantidad de equilibrio bajó. ¿Qué es lo que ha pasado en este mercado? Entonces, acá hay un diagrama que esquematiza qué es lo que sucede en cada cuadrante. Esto lo podemos usar después. Pero ahora, por ejemplo, yo lo que puse como ejemplo es, si aumenta el precio, yo había observado que aumentó el precio de los duraznos al natural en Mendoza. Fíjense que yo defino muy bien el mercado. Al natural le quiero decir en fresco. Y disminuye el precio. Entonces, estoy en este cuadrante. ¿Qué ha pasado? Si aumento el precio y disminuyó la cantidad, me dice que estoy en este cuadrante. ¿Qué puede haber pasado en este cuadrante? Básicamente, si aumenta el precio y disminuye la cantidad, lo que ha pasado es que ha disminuido la oferta. Y al disminuir la oferta, es lo que me ha producido ese efecto que observo yo en el mercado. Y ahora yo les pregunto, ¿y por qué puede haber disminuido la oferta de durazno en fresco en Mendoza? A ver qué se les ocurre. Tengo que mirar cuáles son los factores subyacentes de la oferta de durazno en fresco. El clima, por ejemplo. Cayó una tormenta de piedra y afectó al 40% de la producción de Mendoza, y entonces hay menos oferta y eso hace que el precio aumente. Al disminuirse la oferta, hace que el precio aumente y que caiga la cantidad de equilibrio. ¿Mm? Bien. Vamos a aplicar todo esto en los prácticos. Bueno, veamos el mercado de viajes en bus. Acá tengo la demanda y tengo la oferta. Y determinan un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, si yo les digo que, espérenme que esto respondía a un ejercicio. Bien, ok. Claro, este ejercicio, lo que ha pasado, que estamos en el mercado de viajes en autobús. Y hace como 2 años se cerró el aeropuerto de Mendoza para remodelación. Entonces, lo que pasó es que, ¿qué les parece que pasó? La gente no podía viajar a Buenos Aires en avión. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó la demanda de, eh, de viajes en autobús. Pero acá, ¿qué pasó? Si ustedes fueran empresas de autobuses, Andesmar, pusieron más servicio. Por lo tanto, aumentó la oferta también de servicio, porque viendo que tenían una posibilidad, una oportunidad, aumentó la oferta. Pero, ¿qué ven en este mercado? Se movieron, por un mismo hecho, se movieron las dos funciones. La demanda aumentó mucho más, claro, porque no tuvieron la opción de ir en avión, y la oferta aumentó, puede ser que aumentó la frecuencia. Entonces, en este momento, no fue tan importante la oferta, el aumento de oferta. Entonces, ¿qué ven? Que el equilibrio se mueve al punto E asterisco. ¿Qué predomina en este cambio, digamos, este acontecimiento? ¿Cuál fue el cambio que predomina? Y el traslado de demanda. El traslado de demanda fue más importante que el traslado de oferta. ¿En qué cuadrante estoy? Estoy en el cuadrante 1.
donde la demanda es más, el cambio en la demanda es de mayor magnitud que el cambio de oferta. Por lo tanto, ¿qué predomina en el cuadrante 1? Un aumento de precio de mercado y un aumento de cantidad comercializada, cantidad de equilibrio de los viajes en autobús. ¿Mm? Eso es lo que les dice en este resumen. Si estamos en el cuadrante 1, ¿qué va a pasar? En el cuadrante 1 aumenta el precio y aumenta la cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Puede aumentar la demanda solamente o también puede cambiar la oferta. Pero los cambios de oferta, fíjense, son de menor magnitud que los cambios de demanda. O sea que en el cuadrante 1, ¿qué predomina? Predomina el aumento de demanda. La oferta puede cambiar, puede aumentar o puede disminuir en menor proporción. Ahora, sigamos. En el cuadrante 2, ¿qué predomina? Una reducción de oferta. ¿La demanda puede cambiar? Sí, puede aumentar o disminuir, pero en menor proporción. En el cuadrante 3, ¿qué predomina? La reducción de demanda. ¿Puede cambiar la oferta? Sí, en menor proporción. Puede aumentar o disminuir, pero va a predominar los cambios en la demanda, una reducción. En el cuadrante 4, intuitivamente acá ven que lo que predomina es un aumento de oferta. La demanda puede disminuir o aumentar, pero en menor proporción. Por eso tenemos este ejemplo, que acá este hecho nos ocasionó un aumento predominante de la demanda y sí, en este caso aumentó un poquito la oferta, pero quedamos en el primer cuadrante con los efectos del caer en el primer cuadrante, que es que aumente el precio y que aumente la cantidad comercializada. Analíticamente, cuando uno tiene que encontrar el equilibrio, como es el punto de intersección de las dos funciones, lo que tiene que plantear es un sistema de ecuaciones donde tiene la ecuación, ¿qué les parece que es esto? Es la función de demanda. ¿Por qué? Porque tiene pendiente negativa. Y esta es la función de oferta, porque tiene pendiente positiva. ¿Mm? Acá he despejado el precio, o sea que está la demanda en función del precio, o la demanda, esta también es la demanda, pero en función de la cantidad. Yo puedo igualar o igualo precio de demanda igual a precio de oferta, o puedo igualar la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida y despejo la variable. Entonces resuelvo el sistema de ecuaciones por igualación y me da el precio. 20 es el precio de equilibrio y para encontrar la cantidad de equilibrio reemplazo el precio en cualquiera de las dos funciones y me da la cantidad, me da el precio de equilibrio. Perdón. Reemplazo el precio y ¿qué me da? La cantidad de equilibrio. La cantidad demandada tiene que ser igual a la cantidad ofrecida, porque si no me equivoqué en algún cálculo. Bien. Si lo hago gráficamente, acuérdense que tengo que representar correctamente las funciones. Fíjense que la demanda tiene una ordenada al origen de 40 y la abscisa al origen de 400. O sea que despejo acá cantidad y me da la cantidad. Cuando el precio es 0, la cantidad es 400. Y acá en la oferta, la abscisa al origen es 10. Y ahí represento precio de equilibrio 20, cantidad de equilibrio 200. Bueno, les agradezco la atención y nos vemos en el aula virtual y en consulta.